Bien, hermanos, hoy día me gustaría comenzar una nueva serie de estudios que va a ser la palabra unos a otros. ¿Ya? Es la palabra que habla la Biblia, unos a otros. ¿Tú sabes que la palabra unos a otros se repite bastante en la Biblia? Y vamos a tratar cada tema, tratar de estudiar cada tema en esta serie de los unos a los otros. La palabra unos a otros es la palabra alerón en realidad, o aleres. Es una palabra que está asociada, que tiene que ver con el prójimo, que tiene que ver mi trato directo con Dios y con el prójimo. Por ejemplo, algunos versículos que hablan unos a otros dicen, edificaos unos a otros. Por ejemplo, la Biblia dice, no mintáis los unos a los otros. Por eso Jesucristo dijo, amaos los unos a los otros. Después dice, exhortaos los unos a los otros, ¿no? También la Biblia dice, sobrellevad las cargas los unos a los otros. Entonces, la Biblia está llena de esa expresión. Animaos los unos a los otros, con estas palabras, dice el apóstol Pablo. Entonces, hoy día vamos a ver de la palabra edificaos los unos a los otros. La palabra edificación aparece bastante en la Biblia. Jesús citó una parábola de una persona que edifica. Y sería muy insensato pasarla por alto, pues. Porque se supone que nosotros somos personas que vamos a edificar. Y somos llamados, ya, personas que construyen, pero también somos llamados piedras vivas, con los cuales somos, digamos, el material que se va a edificar. Y tenemos ya una base, un fundamento, que es Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que entre creyentes debemos edificarnos unos a otros. Así que hoy día vamos a tratar esta serie unos a otros, pero comenzando con la expresión edificaos los unos a los otros. Miren conmigo, vamos a usar bastante la Biblia hoy día, ¿ya? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, por ejemplo. A ver, vamos a ver cómo se usa aquí la palabra edificaos unos a otros. Y también aquí mismo va a decir el tema que vamos a seguir tratando en las siguientes semanas. Primera de Tesalonicenses 5. Sí. Miren el versículo 11. Primera de Tesalonicenses 5, el versículo 11. Ya vamos a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios. Miren, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 11. Vamos a leer, aquí aparece la palabra. Cada vez que veas edificados lo marca si quieres. Por lo cual dice, animaos unos a otros y edificaos como unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo podemos edificarnos, hermanos? Miren el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en qué, y os amonestan, y que los tengáis en qué, en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y después va a venir un tema que también vamos a tratar más adelante, que dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis ¿a quién? Que seáis pacientes para con todos. Y aquí aparece entonces en el versículo 11, edificaos los unos a los otros. ¿Y dónde se describe mejor la palabra edificaos? Por ejemplo, para edificar un edificio, ¿qué se necesita? Materiales. Primero, materiales. Ahora la pregunta es, ¿la Biblia habla de materiales? Mira Primera de Pedro, para que veas, ahí están los materiales. ¿Primera de qué? Pedro. Primera de Pedro. Primero vamos a ver qué son los materiales. Primera de Pedro, capítulo 2. Miren conmigo, ahí se mencionan quiénes son los materiales. ¿Está bien? Primera de Pedro, capítulo 2. Y ahí se va a mencionar el fundamento, es decir, la base, la zapata, como decimos, ¿no? Acá. 2, versículo 4. A ver, ¿qué nos dice ahí? Ahí usa la palabra, miren la palabra edificación. Ya más Pedro, ¿cuánto dijiste, chico? 2, 4. 2, 4. Dice así, acercándoos a Él, o sea, a Cristo,
¿Cómo lo llama? La está hablando del fundamento. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida. Ahora, ¿cómo nos llama a nosotros? Vosotros también, como piedras que. ¿Y ahí qué aparece? Sed edificados. ¿Cómo qué? Casa espiritual. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿qué? De Jesucristo. Miren el 6, por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que en él creyere o que cree en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él, o sea, esa piedra es precioso, o sea, Cristo. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores que desecharon ha venido a ser ¿qué cosa? Cabeza del ángulo. Interesante, ¿no? Aquí habla la palabra edificar. ¿Quiénes son los materiales según este versículo, hermanos? ¿Quiénes son llamadas piedras vivas? Los creyentes, los que hemos creído en la roca. A veces uno se pregunta, ¿por qué le han puesto a la iglesia cristiana el nombre de la roca? Si no hay rocas afuera. Bueno, recién las han puesto, dicen, ¿no? No, porque hay muchas rocas, dicen. No, no es eso. Sino porque la roca en la Biblia es Jesucristo. Tú sabes que la palabra roca aparece en el Antiguo Testamento incluso, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y en el final de su sueño dijo que Dios traería un imperio que sería simbolizado con una piedra cortada no con mano humana. ¿Se acuerdan? Y que destruiría la estatua o la imagen que Nabucodonosor vio. Y esa piedra es Jesucristo, pues. Esa roca iba a destruir todo imperio y un día Él va a venir y va a hacer eso hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y Él va a juzgar al mundo con vara de hierro, dice la Biblia. Es decir, y sobre Él ahora edificamos nuestra vida. Así que los materiales para construir somos nosotros, somos piedras vivas. Y tú dices, ¿por qué no dice ladrillo? Porque en aquel tiempo no era el común el ladrillo. Sí existía, pero no era común. Lo más común era hacer edificios de piedras. ¿Te acuerdas cuando Jesús estuvo con sus discípulos? ¿Y qué dijo acerca del templo? Y no quedara ¿qué? Piedra. No dijo ladrillo sobre ladrillo. O sea que lo común era edificar con piedras, ¿sí o no? Entonces ellos hacían las trazaban, las piedras las cortaban, le daban de tal forma que quedaban bien edificadas el edificio, ¿no? Bien perfectamente ensambladas, digámoslo así, ¿no? Entonces, el material ya está, somos nosotros. O sea que Dios quiere hacer su casa espiritual. Quiere usar cada piedra, o sea, cada uno de nosotros para edificar su iglesia. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sobre esta roca, ¿yo qué? Edificaré mi iglesia. O sea, es Jesús que quiere edificar justamente. ¿Ya? Miren ahora 1 Corintios, capítulo 3. Aquí también se usa la palabra edificar. Y Pablo va a ser más específico ya. Miren de qué manera usa, y bastantes veces, la palabra edificar. 1 Corintios 3. Miren conmigo, por ejemplo, el versículo 9. Aquí está hablando a una iglesia que se estaba peleando entre ellos, que incluso los llama como hombres que no han conocido a Cristo. Parecían que no eran ni creyentes por la manera de actuar de los cristianos acá. Y Pablo aclara y dice algo en el capítulo 3, versículo 9. 1 Corintios 3:9. Miren conmigo lo que dice ahí. Porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios. O sea, ya no solo somos piedras, sino ahora somos los que trabajamos. ¿Y qué dice ahí? Y vosotros, ¿qué sois? Soy la labranza. ¿Y qué más lo llama ahí? Edificio de Dios. Miren el 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, ¿qué? Arquitecto. O sea, alguien tiene que dirigir, pues. Pues puse el fundamento y otro que edifica encima. Pero cada uno que mire cómo que sobreedifica. ¿Se han dado cuenta quién es responsable por edificar, hermanos? Nosotros. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes son los materiales? Nosotros. ¿Quiénes son los colaboradores para edificar? Nosotros. ¿Quién es responsable por ser edificado y edificar? Entonces, ¿está bien decir, yo me voy de esta iglesia porque no me edifica? No, está mal.
Somos responsables por edificar. No, nadie me da amor. Mentira. Es que nosotros tenemos la capacidad de edificar y ser edificados. El problema es que no queremos edificar. El problema es que esperamos de la iglesia lo que nosotros egoístamente queremos. Pero recuerden que la palabra edificar es unos a otros. O sea, tiene que ver con el prójimo, no con nosotros. Y para hacer eso necesitamos quitar el egoísmo. Es más, en Corintios mismo, ¿sabes lo que dice Pablo? ¿Cuál es el ingrediente para edificar? Por ejemplo, miren conmigo 1 Corintios más adelante, el 8. Hay un ingrediente básico para edificar. 1 Corintios 8. ¿Qué dice el versículo 1? Observen, 1 Corintios 8:1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, ¿qué hace? Pero el amor destruye, divide. Así dice, edifica. ¿Cuál es el ingrediente para edificarnos unos a otros? El amor. Porque en Corintios 13 mismo va a decir: el amor no busca lo suyo, va a edificar, va a buscar el bien del prójimo, va a edificar la vida de la persona. Entonces somos llamados a usar una herramienta básica para edificar, se llama amor. Sin esa herramienta, mira, quita esa herramienta y no vamos a edificar jamás. No, pero yo voy a edificar con lo que me he preparado en un seminario, puedo decirte yo estudié 3 años. Es que eso no es la base. Acá dice: el conocimiento envanece, pero ¿qué hace el amor? Edifica. Es decir, el interés por el otro. Es decir, de ver y velar por las otras personas. Y somos llamados, hermanos, a edificar. Ahora la pregunta que uno se hace es: ¿cómo edifico? ¿Sí o no? Entonces ya tenemos las herramientas, tenemos el material, tenemos los constructores, tenemos al arquitecto. A ver, ahora resume todos los materiales. Las piedras vivas, ¿no? Tenemos las herramientas, o el fundamento, la piedra escogida de Dios. ¿Quién es? Jesucristo, el fundamento, ¿no? Tenemos el arquitecto, los que dirigen la obra. Pablo era uno de ellos. Tenemos la herramienta. ¿Cuál es la herramienta? El amor. Ahora la pregunta es: ¿cómo hago el diseño que Dios quiere? Porque en total es edificio de Dios, dice la Biblia. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay maneras que Dios ha establecido en su palabra para edificar. Por ejemplo, miren 1 Corintios 10. Y aquí, los que tengan preguntas, levanten la mano, porque estos son algunos temas que son un poquito polémicos, pero es importante aclarar para edificar. 1 Corintios 10, versículo 23. Y ahí usa la palabra edificar. Pero dice así: todo me es ¿qué? Lícito. Pero no todo. Bien. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Por eso que dice el 24: ninguno busco ¿qué cosa? Su propio bien, sino que, es decir, busque edificar ¿a quién? Al prójimo, pues. ¿Qué nos enseña esto de edificar, hermanos? ¿Es todo lícito? O sea, la palabra lícito que usa es la palabra, bajo la ley era legal. ¿Es lícito visitar un lugar? ¿Es legal? Sí. ¿Es lícito hablar algunos temas? Sí. Pero el fin, ¿cuál debe ser? ¿Que debe qué? Edificar. Y acá dice que la manera de edificar es buscando nuestro propio bien, dice acá. No, sino el del otro. Entonces edificar es una responsabilidad que uno debe tener cuidado aún con las personas débiles en la fe. ¿Sí o no? Porque la palabra edificar es importante en la Biblia, hermanos. No pierdan Corintios. Miren Romanos, por ejemplo. No pierdan Corintios. Romanos, ya. Un ratito Romanos, sin perder Corintios. Pongan un lapicero ahí. Romanos capítulo 14, miren. Miren lo que dice aquí. ¿Qué dice el versículo 1? Por ejemplo, la comida podía ser de tropiezo y no edificar a las personas en aquel tiempo, ¿no? ¿Qué dice el versículo 1? Ahí. Por ejemplo, dice: recibid ¿a quién? Al débil en la fe. Pero no para qué. ¿Ves? O sea, no pelear sobre qué. Opiniones. Ahora, miren conmigo. Por ejemplo, más adelante, ese mismo contexto, ¿ya? Romanos 14:1, sí. Ahora miren el mismo contexto, Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos ¿qué?
Debemos soportar las fraquezas de ¿qué? Ahora, ¿qué dice después? Y no agradarnos a nosotros. Otra vez se repite esa expresión. ¿Por qué? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Ahora observa la palabra edificación, cómo se emplea. En lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos edificar hoy en día, hermanos? ¿Cuál es una de las cosas que podemos hacer para edificar? Por ejemplo. Con el ejemplo, pero también teniendo cuidado de no ser tropiezo a quién, al prójimo. Acá usó la comida, ¿cierto? Pero hay muchas otras cosas. Fiestas, amistades, costumbres. Y, por ejemplo, yo tengo la costumbre de no tomar alcohol, por ejemplo, porque de repente yo puedo ser tropiezo con el alcohol a alguien que ha tenido problemas con eso en la iglesia, ¿cierto? De repente con lugares que yo frecuento. Entonces la Biblia dice edificaos unos a otros, porque recuerden, la palabra edificar no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nosotros y el prójimo. Nunca olvidemos eso. En el momento que una persona diga, pero a mí no me afecta, ya te está diciendo que no está dispuesto a edificar, a trabajar en la obra de Dios en pos del prójimo. Pero la palabra, perdón, la palabra edificar tiene que ver con nosotros. Y el prójimo, ¿no? Entonces, hermano, ¿es importante la palabra edificar acá? Sí. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pensando en que si al otro le puede causar un problema. Por ejemplo, tener conversaciones que a una persona menor de edad no le es apropiada, puede ser un tropiezo también, ¿no? De repente, no sé, tener hábitos, ¿no? El hermano Aníbal ayer en el culto de oración contaba de una hermana que tenía en su iglesia, porque tenía el hábito de fumar. Y siempre que iban al baño de las mujeres, olía algo feo y decían, qué raro. Y él dice, pero de por sí el baño huele feo, ¿no? Entonces cuando se da cuenta, claro, tiraban la colilla, los cigarrillos de la hermana tenía problemas de ansiedad por el cigarro dependiente, digamos, ¿no? Y cada cierto momento del culto se paraba, ya no aguantaba y salía del culto. ¿Por qué? Porque tenía esa ansiedad, esa dependencia, esa adicción, pues. Y al final esa persona, aunque el hermano dice, no, de repente no haciendo eso porque nunca más se le vio en la iglesia, o sea, fumaba en la iglesia, ya no, y era un tropiezo. Imagínense que venía un cristiano maduro en la fe y fumaba. Era un tropiezo a las personas. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia con cosas que nosotros debemos edificar al prójimo, sobre todo a los nuevos en la fe. Entonces Pablo acá, tanto en Romanos y en Corintios, habla de edificar. Miren otra vez cómo más podemos edificar. Por ejemplo, Efesios 4, no pierdan Corintios, pero miren Efesios 4, un versículo muy conocido también, y que a veces no hemos visto bien esa palabra edificar, pero miren Efesios 4, el versículo 29. Es bien conocido este versículo, pero a veces no hemos usado bien con el término edificación. ¿Qué dice ahí? Ninguna palabra corrompida, ¿qué? Sino la que sea buena. ¿Y justamente para qué? Para la necesaria edificación. ¿A fin de qué? De dar gracia a los oyentes. O sea, nuestras palabras pueden edificar o derribar también. Y acá está usando básicamente de palabras que no son sanas, sino palabras corrompidas. Y a veces lo podemos hacer de broma, pero la persona débil en la fe o el hermano se puede alterar y ya no edificamos, sino que derribamos lo que Dios está levantando en esa persona. Entonces nuestras palabras también tienen que llevar que edifiquemos a las personas. Tienen que llevar, ¿sí o no? La verdad, hermanos, es que es importante que cuando hablemos edifiquemos. Por ejemplo, Pablo más atrás va a decir que ni fornicación ni aún se nombre entre vosotros, es decir, cosas morbosas ni siquiera se hablen, dice, porque pueden despertar en alguien que ha tenido una vida moral pasada un deseo, un cuadro en su mente terrible. Porque por eso dice, a fin de dar gracia a los oyentes, es decir, que ellos crezcan en esa gracia, que los edifique las palabras. Entonces nosotros tenemos que cuidar la manera como hablamos también para edificar a las personas. Miren 1 Timoteo 1. Miren 1 Timoteo 1. Acá hay otra forma de edificar también. Miren 1 Timoteo 1. Pablo le deja a Timoteo en Éfeso
deja a su discípulo y lo va a establecer como un pastor Dios a este hombre, porque había un problema acá. Miren 1 Timoteo 1, versículo 3 en adelante. Dice, como te rogué que te quedases, ¿dónde? Efeso. Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, no eran todos, sino algunos, que no enseñen diferente ¿qué? Doctrina. Ahora, ¿qué causaba esta doctrina? Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean, o sea, traen como consecuencia ¿qué? Disputas, más bien que ¿qué? Edificación de Dios que es por fe. Así te encargo. Ahora, ¿qué es lo que hoy también uno puede edificar? ¿Cómo puede edificar una persona? Con una sana enseñanza. Pero la mala enseñanza, la que trae peleas, no edifica. Más bien derriba el edificio de Dios. Y curiosamente los corintios reciben de Pablo la orden de Dios que el que destruyera el templo de Dios, lo que Dios está edificando, Dios le va a destruir a él. Interesante ese versículo, ¿no? Es decir, que tenemos que cuidar nuestra iglesia de personas que quieran venir con la intención de no edificar con la doctrina, sino derribarla. Y acá dice que le mande todavía a esas personas que tengan cuidado de no enseñar esas cosas. Entonces, cuando una persona viene con otra doctrina en nuestra iglesia, ¿qué debemos hacer? Mandarle, porque acá dice que no lo haga. O sea, censurar a esa persona que no lo haga. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque la mala doctrina no edifica, pues divide el cuerpo de Cristo. Y hemos visto que el propósito de Dios es edificar, fortalecer, ¿cierto? Entonces, ¿es importante la palabra edificación? ¿Aparece bastante en la Biblia, hermanos? Sí, entonces con las palabras, con nuestra manera de ser, con la doctrina. Y hay muchas más formas que la Biblia habla. Por ejemplo, regresemos a Corintios. Por ejemplo, Corintios, ahora van a observar algo importante. Capítulo 14, la palabra edificación se extiende bastante allí. ¿Cómo debe ser el orden de una iglesia? Ahora estamos hablando de una reunión ya, digamos como para nosotros una reunión dominical, ¿no? Pero acá era cuando el pueblo de Dios se congregaba. ¿Cómo podían edificarse? ¿Y cómo podemos edificarnos este domingo? Vamos a ver. Para empezar, en la iglesia, ¿todos tienen el mismo don? Cada uno de nosotros tenemos un don. Ni uno es más que el otro. Dios puso como Él quiso en el cuerpo de Cristo. Hermanas mayores también tienen un don. De repente de servicio, de compasión, de enseñanza, no sé. Pues. Cada uno tiene un don. ¿Y cómo debe ejercerlo cuando está en la congregación? Miren el versículo, capítulo 14, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Seguid el amor y procurad que... Capítulo 14, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo ¿qué? ¿Qué pide ahí Pablo? Que profeticéis. Ahora la palabra profetizar es prediquen, compartan, anuncien el evangelio, lo que decía un profeta. Miren el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu que habla. Ahora, ¿cómo debe hacer un predicador o alguien que enseña la Biblia? Miren el 3. Pero el que profetiza, o sea, el que predica, hable a los hombres para edificación. ¿Qué más? Debe tener otro ingrediente: exhortación y consolación. Hermanos, ¿qué debemos esperar de un predicador? Según este versículo, que profetiza, que edifique, ¿qué más? Que exhorte. ¿Será solamente que consuele? No me gusta ese porque mucho exhorta. No, debe tener estos tres ingredientes. Debe edificar, debe exhortar, debe consolar. ¿Y qué debe hacer la iglesia en el versículo 4? El que habla en lengua extraña a sí mismo, ¿qué? Claro, porque, o sea, está hablando el que habla en otro idioma y no se le entiende, se va a edificar a sí mismo. Pero el que profetiza, o sea, el que predica y lo habla en el idioma de la iglesia, ¿qué hace? ¿Edifica a quién? Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿para qué vamos? Cuando alguien está predicando, el corazón nuestro se tiene que disponer a ser, ¿qué? Edificados. Por eso les digo que ese es el tiempo de los domingos, cuando nos congregamos como iglesia, necesitamos disponer nuestro corazón a ¿qué? A ser edificados. Y Satanás va a estorbar ese tiempo para que en ese momento las personas no se edifiquen, distrayéndose, haciendo cualquier cosa menos honrando el tiempo de edificación, ¿cierto?
Yo te animo a algo, tú observa las posturas de las personas cuando se predica la palabra y vas a darte cuenta. Es impresionante, la gente no lee ni la Biblia a veces. Algunos porque tienen problemas, pero otros no, porque no la quieren, le llevan su Biblia, pero no lo hacen. Yo me he dado cuenta, varios hermanos así. Y son personas que tienen problemas en su vida. Y necesitamos ser edificados. Porque cuando alguien está enseñando, es para edificación, pues. Para eso se supone que vamos a la iglesia, ¿no? Para edificarnos, ¿cierto? Y cuando nos salimos edificados, ¿cómo salimos, hermanos? Gozosos, consolados, exhortados, ¿sí o no? Porque acá está, pues. Confrontados, ¿cierto? Retados, o sea, desafiados a algo mejor. miren el versículo 5. Aquí otra vez se usa la palabra edificación. Así que quisiera que todos vosotros hablases en idiomas, voy a escribir, ya decirlo ya, pero más que qué. Es decir, que prediquen, porque mayor es el que profetiza, es el que predica, que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? ¿Ven? Pablo estaba interesado en que los corintios se edifiquen, ¿o no? Por supuesto que sí, hermanos. ¿Ya? Ahora miren conmigo, más adelante, el versículo, ahí mismo en el 14, el versículo 17. Pero tú a la verdad bien das gracias, pero otro ¿qué? No edificado. No es que edificado. ¿Qué pasaba? Que personas hablaban en diferentes idiomas o lenguas que Dios capacitó en ese tiempo, pero no había un intérprete y enseñaban así y nadie entendía nada. Entonces dice, claro, uno se pule porque está hablando otro idioma, pero el otro no entiende nada. Y así puede pasar en nuestra iglesia. Puede ser que gente te habla de la Biblia, pero su fin no es edificar, o simplemente es demostrar cuánto sabe. Pero esa no es la idea, es que uno en persona enseña para edificar, para que el otro se beneficie, para que el prójimo tenga provecho de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, la edificación unos con otros. Es importante que nosotros entendamos esto y tenemos que cuidar nuestra iglesia, que seamos nosotros mismos, que estemos siempre edificando, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, ¿hasta cuándo hay que edificar? Dice, pues somos edificio de Dios. ¿Hasta qué? Hasta la plenitud de Cristo. O sea, hay mucho todavía para seguir edificando. Y en edificación a veces Dios tiene que hacer correcciones, ¿sí o no? Y corregir un lado, corregir otro, corregir su iglesia. ¿Para qué? Para que tenga el modelo, el plano, digámoslo así, que Dios quiere que se establezca. Yo quiero terminar contándote lo que hizo Salomón, lo que hizo Moisés cuando edificaron cosas. Moisés, ¿saben lo que edificó en el Antiguo Testamento? Un tabernáculo. Pero ¿saben lo que se menciona cada vez que él hacía cada detalle? Lo hizo conforme a la palabra de Jehová. Así se menciona. Detalladamente como Dios le pidió. ¿Saben lo que se dice de Salomón? Porque el rey David le dejó los planos, su papá, que terminó conforme a lo establecido por la palabra de Jehová. No agregó, no lo hizo a su criterio. Edificó como Dios le pidió. Pero ¿saben lo que me da pena de esos dos ejemplos? Que cuando el templo ya no era edificado, ya no se edificaban unos a otros, en la antigüedad vino Nabucodonosor y a Dios no le empezó a destruir lo que se supone Dios habían edificado. Y curiosamente en el Nuevo Testamento los discípulos se quedaron solos, mira ese edificio, qué chévere, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes se asombran de lo que, pero no va a quedar piedra sobre piedra que no sea de arriba. Es decir, este edificio, 50 años, yo lo voy a levantar en 3 días de campo. Así es. ¿Qué le interesa a Jesús? ¿Está interesado en su templo? Pero nosotros, en la vida, que nosotros seamos, pero le tiembla la mano si hay gente que no quiere edificar para quitarlos, lo va a hacer. Lo hizo con el tabernáculo, lo hizo con el templo, lo hizo con los tiempos de Jesús. Y curiosamente fue la primera profecía que se cumplió del Señor Jesús acerca del templo. Fue derribado, destruido. ¿Saben lo que me asusta de eso? Que si un día nosotros en nuestra iglesia no nos edificamos, hermanos, Dios la va a destruir. Porque el que destruyera el templo, Dios le va a destruir. Justo yo le compartí eso a mi esposa y he conocido iglesias que hoy ya no son. Algunos hermanos han venido a nuestra iglesia, la familia Salazar, la familia del hermano, la hermana Yolanda, ¿no? Porque en sus iglesias empezaron a enseñar otras doctrinas y no edificaron, lastimaron, dividieron, y Dios, mira, los dejó sin testimonio. Y curiosamente son las advertencias del libro de Apocalipsis
y le dice, arrepiéntete si no voy a quitar tu candelero en medio, te voy a quitar el testimonio, y se acabó la edificación. Y Dios no le tembló la mano, ¿no? Preservó a los suyos, y es importante cuidar que en nuestra iglesia nos edifiquemos unos a otros. ¿Entiendes? Es importante. Por eso dice, hágase todo decentemente y para edificación. Entonces es importante esto, hermano. Así que piensan, hay más para hablar de la edificación, curiosamente, incluso podemos hablar de la edificación con la parábola que Jesús habló. ¿Se acuerdan del hombre sabio y el hombre insensato? Uno edificó su casa sobre la arena, edificó, y el otro edificó su casa sobre ¿qué? Al final uno cayó y el otro no. ¿Por qué? Porque uno estaba edificado sobre la roca y el otro sobre la arena. ¿Entienden la diferencia? Uno va a ser derribado y otro no. Y todo va a depender sobre qué estamos edificando en nuestra vida. Por eso Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Ya, hermanos? Así que es importante edificar, ¿ya? Y un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y todo lo que hemos edificado ahí va a tener el valor si realmente hemos lo hecho para el Señor y correctamente con un buen corazón.